Buenas. Primero que nada, muchas gracias a todos por el tiempo, gracias a todos por estar aquí, gracias a Talendan por la invitación. Así que empezar saludándolos a todos, esperando que tengan un buen sábado en este último día de exposición. Y hoy vamos a hablar, como vemos ahí, de cómo crecer y vender sin morir en el intento, algo que es complejo para la inmensa mayoría de las pymes, de los emprendedores, de quienes seguramente muchos aquí estuvimos de ese lado alguna vez y entendemos que, por lo general, una cosa complica la otra. Mi nombre es Juan Firestein, todo el mundo me conoce como Calde, así que seguramente en el flyer, en varios lados hayan visto que todo el mundo me conoce como Calde, porque desde muy pequeño me la paso jugando al fútbol con la playera de un chico que se llamaba Calderón, un jugador que se llamaba Calderón, y ahí me quedó Calde para toda la vida. Ese es un poco el lugar en el que me siento bien fuera del trabajo. Como buen argentino, soy muy pambolero, me gusta mucho el fútbol. Y comencé mi recorrido profesional hace ya como 15 años en periódicos, en medios. Trabajaba en la redacción de un periódico muy grande de Argentina que se llama La Nación. Ahí estoy en un lugar estelar. Quien siga la flecha verde me va a encontrar en la redacción del diario. Y de ahí di el salto hacia el marketing digital, marketing de contenidos. Yo cuando tenía 20 años creía que iba a vivir de lo que escribía toda mi vida y finalmente la vida me llevó por otros caminos, pero sí mantuve esa cosa del marketing de contenidos, del inbound marketing, de la redacción. Y así es como me metí un poco en el mundo del marketing digital. Vivo aquí en México hace 7, 8 años. País al que le voy a estar eternamente agradecido por darme la chance, por ejemplo, de combinar mis dos pasiones, de trabajar del marketing, hacer marketing para distintos equipos de fútbol del interior. En ese caso, Correcaminos de Tamaulipas. Vaya Dios a saber qué estaría checando ahí. De dar varias clases también, de dar clases de growth marketing, de marketing digital, de conversión. Todos temas que me apasionan mucho, me gusta mucho todo lo que es educar, enseñar. Creo que nos hace falta mucho en Latinoamérica como un todo. Así que también eso es una de las cosas que me dio estar en México hace tantos años. ¿Qué vamos a ver hoy, habiéndome presentado de una vez? En principio, vamos a ver cómo están las pymes en México, cuál es el panorama actual de las pymes en México, cuáles son los retos que enfrentan, cuáles son los problemas que tienen. Vamos a ver un poco por qué fracasan tantas pymes, por qué sobreviven tantas pymes a lo largo del tiempo, cuáles son esos retos, esas dificultades que traban al emprendedor y no lo dejan avanzar. Vamos a ver un poco eso, vamos a ver cuál es el universo del emprendedor, en dónde se mueve, cuáles son la cantidad de cosas que tiene que hacer, cuál es esa multiplicidad de roles que debe abarcar. Es muy complejo emprender en México, en Guadalajara, en Latinoamérica. Vamos a ver de qué se trata la regresión a la media. Nos vamos a meter un poquito en matemática y estadística. Prometo que va a ser la mínima cantidad de matemática y estadística posible para no aburrir a nadie. Y luego sí, vamos a ver cuáles son las soluciones a esos retos que enfrentan las pymes a la hora de crecer, de desarrollarse, justamente de crecer y vender a la par para poder escalar y operar y crecer. Entonces, voy a empezar con una buena noticia, con buenas noticias, probablemente por eso nos quieran tanto los argentinos. 75% de las pymes en México no llegan a los 2 años de vida. ¿Eso es cuánto tiempo de vida tiene una pyme en México? El 80% de las pymes no llegan a los 5 años de vida. Y el 90% de las pymes mexicanas no llegan a los 10 años de vida. O sea, si venimos aquí, muchos de nosotros seguramente trabajamos en pymes en el pasado, vamos a trabajar en algún momento. Y pensemos que de aquí a 10 años, 9 de cada 10 pymes que existen hoy no van a existir más. No van a estar más, las puertas van a estar cerradas. Y pensemos también que las pymes son el 99.8% del total de todas las empresas mexicanas. O sea, no estamos hablando de un mundo pequeño. Y así todo, el 90% de las pymes en México no llegan a los 10 años de vida. ¿Por qué? ¿Qué es lo que les pasa a los emprendedores? ¿Cuáles son los retos de los emprendedores? ¿Cuál es el reto de Carlos Merchant de Tienda Nube de Bambuy? ¿Qué es lo que nos cuentan? Bueno, si vamos a ver, esta es una encuesta interna que hicimos en Tienda Nube a nuestros vendedores que tenemos en la plataforma y les preguntamos cuáles son las dificultades que enfrentan a la hora de emprender. ¿Cuáles son los mayores retos que tienen?
para crecer, para operar. Bueno, esto es lo que nos decían los emprendedores mexicanos. Nuestras tiendas online mexicanas nos decían el 34% tiene problemas relacionados con la tecnología. Podría aprovechar más la tecnología, le cuesta. Ese es un tema que lo complica en su día a día. El segundo reto que nos mencionan los emprendedores es que les falta tiempo, que no tienen tiempo para vender, para operar, para hacer el fulfillment, para entregar los productos, para hacer el marketing. Y ahora vamos a ver por qué. Y el tercer reto, que está un poco ligado al final, ¿no? Porque el tiempo es dinero, es el dinero. Es complejo emprender con poco dinero. Por lo general hay poco acceso a fuentes de financiamiento. También es algo que vamos a ver. Pero estos son los 3 retos que nos traen los emprendedores a la hora de escalar y montar un negocio, una pyme en México. Pero si lo pensamos bien, y vuelvo un segundo al anterior, tecnología, tiempo y dinero, es un poco los retos que enfrentamos todos en nuestro día a día, ¿no? No son solo retos de los emprendedores. Todos tenemos retos tecnológicos en este mundo digital que cambia todo el tiempo. Todos tenemos retos a todos, seguramente si el día durara 30 horas, todos seríamos más productivos, todos podríamos hacer más cosas. Todos tenemos que conseguir lo que podamos conseguir en las 24 horas que dura el día. Y seguramente que todos los que estamos aquí nos gustaría tener más dinero para todo, para salir, para hacer las cosas que nos gustan, para emprender, para trabajar, para invertir y para todo lo demás. Entonces, si estos 3 retos son, dentro de todos los 3 retos que enfrentamos todos en nuestro día a día, ¿esto alcanza para que la pyme no pueda crecer, para que el emprendedor no pueda crecer? ¿Tenemos que decir que somos mediocres? ¿Seremos mediocres los emprendedores? ¿Seremos mediocres las pymes? Espero que no. Pero este señor que vemos aquí es un economista estadounidense que se llamaba Horace Sechrist, que él vivió de 1880 a 1940, más o menos, que sacó un libro en 1934 que se llama... Bueno, aquí de hecho esto es un artículo que salió porque la tapa del libro ni siquiera hoy se consigue, pero en el momento fue un libro muy conocido que se llamaba El triunfo de la mediocridad en los negocios. Ese era el libro que Sechrist sacó en 1934. Horace Sechrist, recordemos, economista estadounidense, en 1934 saca este libro. ¿Cómo llegó a esta conclusión Sechrist? ¿Cómo llegó a decir esto? ¿Cómo llegó a decir si las pymes y los emprendedores y las fábricas son mediocres? Bueno, lo que hizo Sechrist, a grandes rasgos, fue... Tomó docenas de empresas de distintas verticales, textiles, recordemos, ¿no? 1910, 1920, 1930, principios del siglo XX. Tomó docenas de empresas de distintas verticales de las más exitosas del momento. A esas empresas monitoreó todo su rendimiento, básicamente ingresos y pérdidas, a lo largo de las décadas, de 1910 y de 1920. Fue muy riguroso el trabajo que hizo Sechrist, monitoreó año a año los balances de cada una de estas empresas. Una vez que hizo esto, las dividió en 4 grupos, según sus ingresos, justo en esas décadas, en la década de 1910 y de 1920. Y una vez que tuvo todos esos datos, lo que hizo fue comparar cómo estaban las empresas en 1910 versus cómo estaban las empresas en 1930. O sea, dónde habían empezado, cómo había seguido su camino de ingresos, digamos, su camino de éxito, y cómo habían terminado en 1930. Él las dividió en 4 grupos. En el grupo 1, cuartil 1, estaban las empresas con mayores rendimientos. En el cuartil 2, él los dividió según la performance en 1920, ¿no? Ahí lo podemos ver. Según su performance en 1920, ahí lo tenemos, es que dividió todas estas empresas en 4 grupos. El grupo 1 era el 25% con mayores ingresos, el grupo 2 era el siguiente 25% y así sucesivamente. ¿Y qué encontró Sechrist? Sechrist lo que encontró, terminó con un gráfico como este. ¿Qué fue lo que vio? Lo que vio Sechrist es que las empresas que estaban más arriba en 1920, en 1930 caían, 10 años más tarde caían, estaban más abajo, iban al camino, estaban más cerca de las empresas del cuartil 2, del grupo 3, del grupo 4. Por el contrario, las empresas que estaban en el cuarto grupo, las empresas menos exitosas en 1920, para 1930 se habían acercado a las de arriba, se habían equiparado. El gráfico era un gráfico muy, muy similar a este. Entonces, la conclusión de Sechrist, cuando ve estos 4 grupos, como las empresas que estaban arriba en 1920 caen, las que estaban abajo en 1920 suben 10 años después. Entonces, Sechrist, ¿qué dice? Las empresas
son mediocres. Las empresas van hacia la media porque nadie puede sostener su ventaja. La empresa que estaba arriba en 1920, en 1930 se cae. La empresa que estaba abajo en 1920, en 1930 sube. Entonces todos van hacia una mediocridad. De ahí sale lo que dice Secris. De hecho, el título de su libro, El triunfo de la mediocridad en los negocios. Entonces, según lo que decía Secris y viendo los datos, son todos números duros los que trajo Secris. Hizo una muy buena investigación. ¿Nos resignamos frente a la evidencia? ¿Seremos mediocres efectivamente todos los emprendedores, las pymes, quienes sostenemos este ecosistema? Bueno, Pati, Jacobo de Cuculate, otros merchants de tienda web me matarían si me escuchan decir esto, entonces espero que no. Espero llegar a entender por qué fracasan tantas pymes y terminar diciendo que no somos mediocres. Vamos a ver un poco cuáles son todos los roles que tiene. Salgamos de los retos que hablamos antes. No lo pensemos como tecnología, tiempo, dinero. Pensemos en el día a día. ¿Cuáles son todos los roles que tiene que enfrentar un emprendedor? ¿Cuáles son todas las cosas que tiene que hacer un emprendedor en su vida cotidiana? Alguien que quiere desarrollar una pyme. Bueno, en principio, tiene que ser abogado, ¿no? Porque digo, tiene que registrar su marca, tiene que darse de alta, tiene que llevar, digamos, tiene que entender si los productos que puede vender los puede vender, no los puede vender, adaptarse a los marcos legislativos de cada uno de los estados, de los países en los que opera. Entonces, en principio, tiene que ser abogado. Tiene que ser contador también. Probablemente no está tan emocionado como él, pero tiene que ser contador porque tiene que llevar los libros, ¿no?, de la empresa. Tiene que entender si está ganando lana, si está perdiendo. Tiene que entender a cuándo tiene que declarar, cuánto tiene que declarar, tiene que facturar. Muchas veces eso, tiene que hacer las veces de contador, llevar libros eternos, cosas que a la gran mayoría de nosotros nos cuestan. Ahí vemos al especialista de producto de alguna de las empresas top del momento. Tiene que ser especialista en producto, ¿no? Tiene que entender qué producto jala, qué no, qué se va a vender, qué no se va a vender. Tiene que negociar con proveedores, tiene que negociar precios, tiene que hablar con distintas fábricas, tiene que entender estacionalidades. Este producto se va a vender bien en determinado momento, este otro se va a vender bien en otro momento. Entonces tiene que entender cuándo traer un producto, cuándo traer otro. Es una tarea compleja. Tiene que ser economista también, porque tiene que fijar precios por sobre todas las cosas. Tiene que entender a cuánto vender los productos que compra. Tiene que saber cómo hacer promociones. Llega un hot sale, llega un Buen Fin. Tienen que entender cuánto puede bajar los precios, cuál es su margen, cuánto entender incluso como elasticidad de precios. Conceptos complejos también que por lo general el emprendedor lo hace de una manera muy intuitiva porque conoce su nicho, sabe dónde opera, pero al final es un tema delicado. Tiene que ser desarrollador, tiene que ser diseñador web ya hoy por hoy, porque seguramente tiene que hacer un sitio web, tiene que desarrollar una tienda, tiene que mantener sus redes sociales, tiene que programar en función de las necesidades de sus usuarios. Entonces, como mínimo, un poco de desarrollo web, un poco de diseño web, va a tener que hacer. Tiene que ser, y ella sí, forma parte de mi equipo, de hecho, de marketing, tiene que ser marketero, ¿no? Digo, tiene que entender cómo generar demanda, cómo ir a buscar a los consumidores, cómo venderles, digamos, venderles el valor del producto que ofrece. Tiene que entender, como la marketera que vemos en la imagen, cuál es la influencia del packaging, cuál es la influencia de los colores, cómo armar una marca, cómo hacer el branding de su marca, cómo hacer los diseños. Tiene incluso que llevar las bodegas, tiene que saber de logística, tiene que llevar la bodega de su negocio, tiene que manejar el stock. Tú recibes determinada cantidad de productos, vendes otra cantidad. Si tienes varios canales, como es el caso de muchos emprendedores del mundo del retail hoy, si vendes en tu tienda física, si vendes en un marketplace, si vendes en tu página web, esta tarea es una tarea muy compleja porque todo se puede desordenar rápidamente y sabemos que no hay nada peor que vender un producto que no tengo, que tener que luego enfrentarme a las quejas de los clientes. Entonces, este es un tema complejo que también tienen que llevar los emprendedores en su día a día. Y por último, otra de las cosas que también tienen que hacer los emprendedores hoy por hoy es el fulfillment, es la operación. Es verdaderamente entregar el producto, cobrar el producto, entregar el producto, asegurarse de que llegue en buenas condiciones, asegurarse de que el pago se haya recibido correctamente, de que la experiencia del usuario sea positiva, sea una experiencia agradable, que la haya pasado bien mientras compró en nuestro negocio. Y entonces también tiene que hacer, digamos, lo que sería esto, el fulfillment, la operación. Si tienes una tienda física también, ni hablar. Cuando tienes varios canales, esto también pasa a ser muy complejo, muy complejo.
Entonces ahí tenemos, ¿no?, la multiplicidad de roles del emprendedor. Tenemos a nuestro abogado, a nuestro contador, a nuestro economista, a los desarrolladores web, nuestro especialista en producto, nuestro marketero, nuestro especialista en stock y logística y nuestra muy alegre experta en fulfillment y operación. Entonces, es mucho todo esto, ¿no? Digo, es difícil hacer todos estos roles. Vuelvo un segundo. Es difícil cumplir todos estos roles en un emprendimiento. Es muy complejo. Entonces, ahí podemos empezar a entender que quizás hay algo detrás, ¿no? Digo, no es solo tiempo, tecnología, dinero. Es hacer muchas cosas al mismo tiempo relativamente bien. Y eso es muy difícil, muy difícil. Volvamos por un segundo, ahora que entendemos el día a día del emprendedor de una manera un poco más concreta, más práctica, si se quiere, y no nos quedamos en retos teóricos. Esta fue la conclusión a la que llegó Sechrist textual en su libro El triunfo de la mediocridad en los negocios. Sechrist dijo, literal, textual, la libertad total para montar un negocio y su consecuente prolocación de la competencia significan la perpetuación de la mediocridad. Imaginémonos hoy un profesor de universidad enseñándole a sus alumnos que la competencia es lo peor que hay para los negocios. Sería impensable, ¿no? Hoy nos enseñan exactamente lo opuesto. Hoy nos dicen que la competencia es lo que nos hace mejores, lo que nos desarrolla, lo que nos hace crecer, lo que hace crecer a los negocios entre uno, que mejora los precios, mejora las actividades, nos eleva la vara. Y Sechrist había entendido exactamente lo contrario con las conclusiones de su libro 90 años atrás. Sechrist, de hecho, equiparaba la competencia y hacía una analogía que la competencia en los negocios era como tener a todos los alumnos desde primer grado hasta el último año de prepa en el mismo aula, aprendiendo todos juntos. Y que entonces eso lo que generaba es que los buenos no pudieran avanzar tan rápido, que los malos, o que los más chiquitos, los más juniors, los más nuevos, tampoco tuviesen el conocimiento que necesitaban, que estos terminaran ensuciando, digamos, que se terminaran esparciendo malas prácticas. De hecho, Sechrist, como era un hombre de ciencias, comparó este mismo comportamiento que había visto de los cuartiles con lo que pasaba en el mundo natural, que era algo muy común en esa época. En ese momento, para validar si algo tenía sentido, uno iba al mundo natural a ver si también pasaba en el mundo natural. Y cuando fue a hacer eso, Sechrist, ¿cómo lo comparó? Lo que hizo Sechrist fue a ver si en el mundo natural pasa lo mismo que vi con las empresas. ¿Cuál fue el clima de esta ciudad? Lo hizo con 200 ciudades. En 1910, ¿y cuál fue en 1930? ¿También suben y bajan, como vimos en las empresas? Y no, vio que no. Vio que era igual. La ciudad que tenía un clima en 1910 tenía el mismo clima en 1930. Entonces, Sechrist, su conclusión fue evidente. Somos mediocres, esto no es consecuencia del mundo natural y la causa es la competencia. Totalmente en contra de todo lo que se diría hoy. Sechrist, evidentemente, no había leído a Francis Galton, este señor que tenemos aquí. Francis Galton es un polímata inglés. Polímata es un hombre de diversas ciencias, entre ellas era matemático, que muchos años antes que el libro de Sechrist había publicado otro libro, en 1869, más o menos 70 años antes, que se llamaba Hereditary Genius, o Genio Hereditario, que lo que quería estudiar en este libro, Galton, era cuál era el peso que tenían los factores hereditarios en la inteligencia del ser humano. Galton lo que quería entender era cuánto influyen tus padres en lo inteligente que tú vas a ser. Esa era la pregunta que se hizo Galton en 1869. En este libro, Galton, además de llegar a algunas conclusiones que hoy serían un poco polémicas, como, Galton fue quien le puso nombre a la eugenesia, por ejemplo, la eugenesia, que es la ciencia en la que según si nos mezclamos podemos hacer una raza superior. Unas ideas un poco descabelladas al día de hoy, pero Galton en ese momento sí descubrió algo. Y como matemático que era, se dio cuenta de lo que estaba descubriendo. Galton, en 1869, lo que podemos ver allí es, aquí tenemos la línea horizontal del medio, es el promedio de estatura. Galton, este estudio de entender la carga genética en la inteligencia, no lo hizo solo con la inteligencia. Lo hizo con la inteligencia, lo hizo con la altura, lo hizo con el peso. Y en esta línea horizontal lo que podemos ver es cuál es la altura promedio del ser humano.
¿no? O sea, esa línea horizontal es la altura promedio del ser humano. ¿Y qué es lo que vio Galton? Cuando tus padres son más altos que el promedio, y cuanto más altos más se evidencia, los hijos probablemente, que esa es la curva de arriba, ¿no? Mid-parents, cuando están por arriba del promedio, sus hijos van a ser más altos que el promedio de las personas, pero no tan altos como los padres. Van a ser un poco menos altos que los padres. Van a ser más altos que la media, pero menos altos que los padres. Lo mismo pasaba al revés. Cuando los padres estaban por abajo de la media, de hecho ahí vemos que las dos líneas se invierten, cuando los padres estaban por abajo de la media de estatura, sus hijos también iban a tener una estatura inferior al promedio, pero iban a ser menos bajos que sus padres, no iban a ser más bajos que sus padres. Entonces Galton, cuando ve esto, se da cuenta que en realidad lo que pasa, y esta es la conclusión a lo que llega, hace lo mismo con la inteligencia, de hecho, Galton. Galton va a ver a las personas extremadamente inteligentes y ve que sus hijos también eran más inteligentes que el promedio, pero no tan inteligentes como ellos. Eran un poco menos inteligentes que sus padres, arriba del promedio. Entonces, ¿qué dice Galton? ¿Cuál es su conclusión de todo esto? Galton dice, con todo lo paradójico que pueda parecer, es teóricamente un hecho necesario y claramente confirmado por la observación que la estatura del adulto debe ser, en la raza humana como un todo, más mediocre que la de sus padres. De esto podemos sacar dos cosas. La primera es que volvemos a ver la palabra mediocre, pero con otro sentido ahora. Tiene otra acepción. Ya no estamos hablando de mediocre como malo, de mediocre como algo hecho a medias. Estamos hablando de mediocre como promedio. Lo que dice Galton es, tiene que tener una estatura más promedio, más cercana al promedio que la de sus padres. ¿Y por qué nos dice que es un hecho necesario, Galton? Bueno, porque si no, hoy, en este auditorio, tendríamos personas de 3 metros y de 50 centímetros. Si siempre todos fuéramos más altos que nuestros padres o más bajos que nuestros padres cuando ellos son más altos o más bajos que la media. Entonces, es necesario que esto sea así porque no veo a nadie de 3 metros y medio ni de 50 centímetros en la audiencia, por suerte. Entonces, ¿qué es lo que descubre Galton? ¿Y aquí es la diferencia entre Galton y Sechrist? Galton era matemático, Sechrist no. Sechrist era un economista. ¿Qué es lo que descubre Galton? Y lo entiende en ese momento. Lo que hoy, en economía, estadística y matemática sobre todo, se conoce como regresión a la media. Esto es un fenómeno estadístico, la regresión a la media. ¿Qué quiere decir la regresión a la media que descubrió Galton en 1869, 70 años antes que se publique el libro de Sechrist que vimos? Básicamente lo que quiere decir es que todas las condiciones extremas en las que haya situaciones externas que determinan esa condición extrema, como por ejemplo ser muy alto o ser muy bajo, ser muy inteligente o ser muy poco inteligente, una empresa que sea muy exitosa o una empresa que sea muy poco exitosa, vuelven al promedio. En algún momento todo vuelve a la media, volvemos al promedio. Por eso los hijos de las personas muy altas no podemos ser más altos que nuestros padres, somos más bajos porque volvemos a la media. Pasa lo mismo con las personas bajas. Entonces ahora, con esta información, ahora que entendemos de qué se trata la regresión a la media, volvamos a ver esto. Las empresas ya no son mediocres, ahora que entendemos esto. Pueden ser mediocres en el sentido que decía Galton. Pueden ser mediocres como promedio. ¿Qué es lo que pasaba con el libro de Sechrist? ¿Qué es lo que Sechrist no vio? ¿Qué es lo que se perdió? Básicamente, lo que Sechrist no entendió es que la empresa del grupo 1, que en 1920 estaba muy arriba, seguramente estaba atravesando una situación condicionada por factores externos. Podía estar teniendo mucha suerte, podía vender un producto que en ese momento se necesitaba mucho, podía estar atravesando, alguno de sus competidores podía haber quebrado. Pero esa suerte o esos factores externos no duran para siempre. Con el grupo 4 pasaba lo mismo. Quizás las empresas del cuartil 4, como vemos ahí, en 1920 estaban atravesando una racha particularmente mala, habían tenido mala suerte, les había pasado todo lo contrario a las del grupo 1. Les habían aparecido más competidores, no era el momento para vender su producto, no podían conseguir insumos. Pero eso, a la larga, vuelve a la media, eso vuelve al promedio. Entonces este gráfico ahora es muy diferente. Los emprendedores, las pymes, no somos mediocres. Lo que estaba pasando en aquel momento es que convergían en la media, todo converge a la media. Eso es una cuestión estadística y matemática. Insisto, que Sechrist no vio
porque no era matemático, pero Galton había visto 70 años antes. Entonces, volvamos un segundo a, por suerte, Steph y Mariel, nuevas también otras merchants, otras vendedoras dentro de Tienda Nube, ahora están un poco más contentas porque entendimos que no somos mediocres, sino que probablemente esta tasa tan grande de pymes que vemos que fracasan es porque los emprendedores, y quiero volver un segundo al concepto de regresión a la media, para poder hacer todas las cosas que vimos antes, ¿qué vimos? Que el emprendedor tenía que ser economista, tenía que ser contador, tenía que ser especialista en producto, desarrollador, diseñador web. Tenía una multiplicidad de roles que solo un superhombre podría hacer todo eso bien. Somos muy pocos las personas que podemos hacer toda esa cantidad de cosas bien. Entonces, ¿qué quiere decir ese 90% de pymes que cierran luego de 10 años? Bueno, es una regresión a la media más. Somos las personas volviendo a nuestra condición normal. Volvemos a la media. El hombre promedio no puede hacer esas 10 cosas bien a la par. No podemos hacer la gran mayoría de nosotros. Entonces volvemos a la media. Las pymes cierran. A los 2 años cierran el 75%, a los 5 años cierran el 80%, a los 10 años cierran el 90%, porque volvemos a nuestra condición de personas promedio. Entonces, ¿esto quiere decir que estamos perdidos? ¿Que ya está? ¿Que listo? ¿Que tenemos que aceptar que somos personas normales? ¿Que no podemos hacer todo lo que hay que hacer para mantener una pyme, un negocio, un emprendimiento abierto? ¿Y nos resignamos? ¿Y ya está? No. Definitivamente no. No vine aquí para decir que nos tenemos que resignar a un 90% de pymes cerrando. Definitivamente no vine aquí para eso. Volvamos ahora sí a los retos que nos mencionaban los emprendedores. Al principio les dije, encuesta interna, Nube Commerce, datos de 2022. ¿Cuáles son los retos que tienen los emprendedores a la hora de crecer su negocio, desarrollar su negocio, mantenerlo a flote? Tecnología, tiempo y dinero. Vayamos reto a reto. Probablemente la solución a esto, a este 90% de pymes que cierran, no sea resignarnos, pero sí entender que es imposible que hagamos bien todo eso. Es imposible que hagamos bien todo eso sin ayuda. Es imposible que seamos buenos desarrolladores, economistas, contadores, abogados, sin ningún tipo de ayuda externa. Y hacia eso vamos. Y empecemos con el reto tecnológico. El reto tecnológico lo vemos muy evidenciado cada vez más en un mundo en el que 6 de cada 10 pymes venden online. 6 de cada 10 pymes venden online, pero si vemos la parte de la derecha del slide, vemos que la gran mayoría de las pymes y de los emprendedores no entienden muy bien igual estas herramientas que usan. Usan herramientas que no terminan de conocer, se están digitalizando, pero les cuesta y lo intentan y son cosas nuevas. Del lado del comprador, hoy, estos son datos de 2022, 82% de los compradores todavía le tiene miedo a sufrir un fraude cuando está haciendo un pago por internet, cuando está haciendo una compra online. Repito, datos post-pandemia. Y si bien 6 de cada 10 pymes venden online, lo que sería una tienda en línea profesional, ¿a qué le llamamos una tienda en línea profesional? Una tienda en línea con un diseño hecho a medida, con un carrito de compras, con un checkout customizado, con tecnología aplicada, integraciones aplicadas para las necesidades que pueda tener el usuario. Solo entre el 1 y el 2% de las pymes tienen una tienda en línea profesional. ¿Cómo podemos solucionar esto? Bueno, parece bastante fácil, parece bastante evidente, no lo es tanto, pero en realidad lo que tenemos que hacer es digitalizarnos, pero de una manera más inteligente. Digitalizarnos con sentido. Allí vemos los 3 estados con más cantidad de tiendas en Tienda Nube, por ejemplo. Son datos nuestros. Ciudad de México primero, Estado de México segundo y Jalisco, donde estamos hoy, tercero. Entonces tenemos muchas pymes que seguramente estén sufriendo este problema y ahorita vamos a ver más a detalle de qué hablamos cuando hablamos de digitalizarse, con sentido. Teníamos el segundo reto, lo vimos recién, que es la falta de tiempo. Nadie tiene tiempo, ¿no? Es imposible poder hacer toda esa cantidad de cosas en el tiempo que tenemos. Tiempo que cada vez es más escaso mediante la multiplicidad de canales que se siguen sumando. Cada vez tenemos menos tiempo y más canales, o más bien, seguimos teniendo el mismo tiempo, pero sumamos canales. Ahorita, la inmensa mayoría de los emprendedores, el 85%, tiene alguna presencia en redes sociales. El 72% tiene un sitio web propio. El 70% vende en marketplaces. Entonces, vuelvo a lo anterior. Tenemos
el día sigue durando 24 horas y cada vez tenemos más canales de venta, cada vez tenemos más cosas para hacer, lo que quiere decir que cada vez tenemos que priorizar mejor y dejarnos ayudar mejor. ¿Cómo podemos solucionar este tipo de cuestiones? Bueno, vuelvo sobre esto y ahora voy a profundizar un poco. Una omnicanalidad, pero una omnicanalidad con sentido. No abrir canales por abrir canales. No estar en todos lados porque tengo que estar. Estar en donde están mis usuarios. Estar donde están mis clientes. Para eso, ¿qué puedo hacer, por ejemplo? Puedo incorporar aplicaciones, puedo incorporar integraciones a mis procesos cotidianos para ahorrar tiempo. Hay muchas tareas que hacemos todos los días. Yo siempre, esto es algo que aplico en mi día a día. Cuando yo me doy cuenta que es la quinta, sexta, séptima vez que estoy haciendo algo que me toma 2, 3 horas, pienso, esto seguro lo puedo automatizar. Esto seguro tengo alguna manera de buscar alguna forma de automatizarlo, de meterlo en un proceso, de hacerlo más fácil y de ahorrar tiempo, porque no tiene sentido. Plataformas como Tienda Nube, por ejemplo, ayudan en esta digitalización. ¿Por qué? Porque aquí es cuando hablamos de dejarnos ayudar. ¿Dejarnos ayudar qué quiere decir? Dejarnos ayudar, en el caso de alguien que necesita vender online, quiere decir, por ejemplo, acudir a plataformas que nos permiten, como vemos aquí, agregar un producto o procesar nuestras ventas o entender o recibir una orden o enviar una orden en cuestión de minutos, de 3, 4, 5 clics. Entonces ahí el emprendedor ya no tiene que ser desarrollador web, ya no tiene que ser diseñador, porque se está apalancando en otras cosas. Aquí vemos, de hecho, exactamente cómo es cargar un producto. 3 clics, 4 clics, subir una foto, subir una descripción y ya lo tenemos. No hace falta ser desarrollador, no hace falta ser... La idea es que cada uno se pueda concentrar en lo que de verdad sabe hacer, no que tenga que entrar en un terreno que le es desconocido. Además, por ejemplo, plataformas como Tienda Nube suelen tener integraciones. ¿Qué quiere decir integraciones? Básicamente es agregarle aplicaciones o software o tecnología a tu tienda, a tu página web, que te permita ahorrar este tiempo. Volvemos a lo anterior. ¿Por qué voy a perder tiempo cotizando cada uno de mis envíos manualmente si tengo una integración que lo pueda hacer por mí? Ahorro ese tiempo y vuelvo al reto del tiempo y al reto de tecnología. Tenemos integraciones de marketing, te puedes integrar con un ERP. Puedes usar un ERP en primer lugar. Probablemente con un ERP no tengas que ser experto en inventario, no tengas que ser experto en logística. Un ERP es un software en el cual yo puedo cargar todas mis bodegas, todos mis productos, digo, por si alguno no tiene tanto conocimiento del tema. Son programas que nos pueden ayudar y que los puedo integrar con otros programas. Empiezan a convivir juntos. Tengo aplicaciones de marketing. ¿Qué sentido tiene que yo mande 20, 50, 100, 200 correos promocionales manualmente si lo puedo hacer con una aplicación que me ayude, si puedo hacer flujos, si lo puedo automatizar? Ahorramos tecnología, usamos la tecnología a nuestro favor, ahorramos tiempo, ahorramos dinero. Aplicaciones, por ejemplo, hablamos de una omnicanalidad con sentido. Bueno, esto puede tener que ver también con una omnicanalidad con sentido. Una cosa es una omnicanalidad que nos quite tiempo, una cosa es una omnicanalidad que nos obligue a mantener 4, 5, 6, 7 canales por separado, lo cual es una locura. Me ha tocado estar en empresas donde parecía que lo que vendíamos en nuestra página web vivía en un lugar, lo que vendíamos en Mercado Libre vivía en otro, lo que vendíamos a través de las redes era otro planeta. Es una locura la cantidad de tiempo que se pierde, de recursos, de esfuerzo, el agotamiento que trae. Tomar los pagos. Ya todo es mucho más fácil hoy por hoy. Con aplicaciones, por ejemplo, gateways de pago, podemos tomar pagos mucho más fácil. Podemos ofrecer meses, ofrecer mensualidades. No tenemos que ir a negociar individualmente con cada banco, con cada tarjeta. En el mundo de hoy esas cosas son bastante más fáciles. Y por último, teníamos el reto económico. Habíamos hablado del reto económico que les impedía a la gran mayoría de las pymes poder escalar, poder crecer y vender sin morir en el intento, como habíamos dicho al principio. Y aquí tenemos algunos datos. 1 de cada 4 pymes en México tuvo acceso a algún crédito o algún financiamiento por parte de un privado, por parte del Estado. 1 de cada 4 pymes. Si en la categorización de pequeñas y medianas empresas le sumamos las microempresas, y hablamos de micro, pequeñas y medianas empresas, 1 de cada 10 recibió financiamiento. 1 de cada 10 MIPYMES, volvemos, estoy hablando del 99,8% de las empresas de México.
Del 99,8% de las empresas de México, 1 de cada 10 recibe financiamiento. En un país en el que también la mitad de la población más o menos cuenta con algún tipo de bancarización, con cuenta en una institución financiera, con alguna tarjeta de crédito, de débito. Tenemos un 50% que no está bancarizado. ¿Qué hacemos para emprender sin dinero? Emprender sin financiamiento, emprender sin capital. Es muy difícil, muy difícil. Tenemos soluciones. Podemos tomar, en principio, además de las facilidades que es todo lo que vimos anteriormente, nos va a ayudar también. Todos los retos están interconectados. Lo que vimos a nivel tecnología y a nivel tiempo, al final también es dinero. Hacer ganar horas, priorizar mejor, ser más productivos, todo eso es dinero. Ahí entran los pagos ágiles. Pero además, tenemos un modelo de negocios que ya había alcanzado bastante popularidad 4 o 5 años atrás. En un momento parecía que caía y ahora volvió con mucha más fuerza, que es el dropshipping. Y ahora vamos a contar un poquitito qué es el dropshipping. Pero el dropshipping, básicamente de lo que se trata es de vender sin stock, vender sin inventario. Hoy por hoy podemos conectar nuestra tienda, por ejemplo, a algún proveedor, a alguna fábrica, por lo general, voy a dar el caso más común, que es alguna fábrica en China. Conectamos nuestra tienda con el inventario de la fábrica, vendemos los productos de la fábrica y cuando recibimos, nosotros pagamos el producto al precio que nos dice la fábrica, fijamos el precio como nos indique el mercado, como nos parezca que tiene sentido, y cada vez que compramos se va a enviar directamente, cada vez que alguien nos compra más bien, se va a enviar directamente de la fábrica al cliente. El proveedor le va a enviar, nuestro proveedor le va a enviar directamente el producto final al cliente. Entonces, ¿qué conseguimos con eso? Conseguimos un modelo de negocio rápido, fácil y que no requiere demasiada inversión inicial en un contexto como el que veíamos recién, que el 99,8% de las empresas, de ese grupo de empresas, hay 1 de cada 10 que recibe financiamientos. Entonces, los quería dejar con algunos mensajes finales, un poco de lo que vimos, un poco para entender de qué se trata esto. No somos mediocres. No somos mediocres, eso lo vimos. No somos mediocres, los emprendedores no somos mediocres. Las pymes no somos mediocres. No cierran el 90% de las pymes porque somos mediocres. Cierran porque convergemos en la media, porque no somos superhéroes, porque no somos personas que podamos ser economistas, contadores, desarrolladores y diseñadores y hacer todo bien al mismo tiempo. Entonces convergemos en la media. ¿Qué podemos hacer en este sentido? ¿Qué podemos hacer para superar este reto que no es nada sencillo? Bueno, en principio, partir de entender esto, entender que como emprendedores no vamos a poder resolver todo, y ayudarnos y más bien apalancarnos en soluciones digitales. Pueden ser plataformas como Tienda Nube, pueden ser integraciones externas. Va a haber gente que seguramente no sea del mundo del retail y podrá aprovechar otras digitalizaciones a su favor. Pero con esto, me parece que un poco lo que quería terminar era con este mensaje de no somos mediocres, bajemos ese número de muerte de pymes a lo largo de 2, 5, 10 años. Trabajemos en pos de que cada vez las pymes tengan un tiempo mayor de supervivencia y en ese sentido seamos inteligentes en nuestro uso de la tecnología. Muchas gracias, gracias a todos y abrimos a ver si hay alguna pregunta, alguna respuesta. Muchísimas gracias. Gracias a todos, de verdad. ¿Alguna pregunta y alguna respuesta? Dije, primero vamos con las preguntas. ¿Sí? Vamos. Yo quisiera saber un poco más sobre omnicanalidad. Vi que la mencionaste en la presentación y me gustaría entender un poquito mejor. Gracias por la pregunta. Es una buena pregunta. ¿De qué hablamos cuando hablamos de omnicanalidad? Es justamente de tener presencia con un mismo negocio, con un mismo emprendimiento y con una misma imagen de marca, digamos, tener presencia de una manera coherente en diversos canales de venta, de comunicación, diversos canales digitales. Por ejemplo, el ejemplo más común, más tradicional quizás, puede ser la empresa que vende en su tienda física, que vende en su sitio web, que tiene sus redes sociales activas y que vende en marketplaces. Ahí estás hablando de una empresa que está en 4, 5, 6 canales en simultáneo. Volvemos al concepto, algo que hablé recién. ¿Es abrir canales por abrir canales? ¿Es la idea estar en la mayor cantidad de canales posibles y gana el que se suma más canales? No, definitivamente no. Eso no es un buen uso del tiempo, eso solo va a ser una pérdida de tiempo. La idea es entender
cuáles son los canales en los que están mis clientes, en los que están mis usuarios, en los que están mis consumidores, mi público, básicamente. Una vez que entiendo eso, ahí es donde hay una omnicanalidad con sentido. Ok, tiene sentido que esté en esta red social y no tiene sentido que no esté en otras. Eso es una buena priorización y un buen uso del tiempo. Volvemos a los retos. Tiempo, reto del tiempo, reto de tecnología, todo está conectado con todo. Entonces, básicamente creo que de eso hablamos cuando hablamos de una omnicanalidad, pero me parece importante. No es sumar canales por sumar canales. Gracias. Hola. Me quedé pensando en lo último que dijiste de dropshipping y me gustaría entender si tienda nube o, no sé, digo, estás hablando de tienda nube. O sea, puedo, por un lado, si tengo una tienda propia con productos propios, puedo usar tienda nube, pero también con lo de dropshipping, o sea, ¿son las dos cosas? Pueden convivir las dos cosas. Efectivamente, gracias por la pregunta. En tienda nube tenemos aplicaciones e integraciones directamente de dropshipping. Tenemos integraciones que puedes agregar a la tienda y así directamente jalar productos a tu catálogo digital, a tu página web. Esto que hablábamos del proveedor chino, del proveedor donde sea que esté. Entonces sí, tenemos integraciones que te pueden ayudar en ese sentido. De hecho, hace 3-4 meses que lanzamos más o menos la integración con Dropi en tienda nube, que es un proveedor muy grande de dropshipping, y ya tenemos el 5% de los usuarios totales en tienda nube México que están usando la aplicación, con lo cual entendemos que es una manera inteligente de validar una idea quizás también de negocios, de empezar un negocio sin capital. Así que sí, definitivamente te puedes subir a tienda nube y puedes integrar puedes tener tu modelo de dropshipping funcionando directo sobre tu tienda en línea. Entonces, si hay más preguntas. Sí. ¿Cuál es el nombre que tú recomiendas para la tienda, o bueno, la aplicación que recomiendas para el dropshipping? ¿Dijiste dropping o cuál es el más específico que puedas programar? Yo recomendaría Dropi, seguramente porque además te abre la puerta a un catálogo de productos muy grandes, porque al estar conectado con proveedores, digo, tipo AliExpress, como con proveedores muy, muy grandes de China, sí tiene sentido, es fácil la experiencia de usuario, entonces sí, de mi lugar recomiendo Dropi. También igual un poco lo que recomiendo es que probablemente a cada uno de nosotros le va a servir algo diferente, ¿no? Y va a necesitar algo diferente. Depende también mucho de cuál es el nicho en el que tú quieras vender, cuáles son los productos, cuál es tu vertical, qué es lo que quieres ofrecer. Entonces, no sé si haya una respuesta que va a aplicar al 100% de los casos, pero sí, desde mi lugar puedo decir que Dropi es una buena aplicación, es fácil de usar, tiene una curva de aprendizaje baja, que eso para mí es importante. No hace falta que estés... Uno no debería pasarse, y volvemos a digitalizarse con criterio, uno no debería estar 2 semanas para aprender un nuevo programa, para aprender un nuevo software, para aprender cómo funciona la integración. En ese sentido, sí, yo recomiendo Dropi y creo que hacen las cosas muy bien y que son una aplicación muy útil. Gracias a ti. ¿Más preguntas? Perfecto. Gracias, muchas gracias a todos, gracias por su tiempo. Gracias.